Una de las preguntas recurrentes que me soléis hacer en el canal es que explique todos los métodos de acceso que tenemos a la hora de identificarnos en la web de un ministerio, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, etc. Es decir, en cualquier sitio web de la administración. Porque cuando entras en alguno de ellos te suelen ofrecer varios métodos de identificarte, como pueden ser la clave permanente, la clave PIN, por SMS, certificado digital o el DNI electrónico, entre otros métodos. Además, dependiendo de dónde entres, te pueden salir unos, otros, todos e incluso en ciertas comunidades autónomas, por ejemplo en la que estoy yo, que es en Galicia, tenemos nuestros propios métodos de autenticación. Una locura. Bien, en este vídeo te voy a explicar brevemente cada uno de ellos qué es y qué implica para que no vuelvas a tener dudas en el futuro. Arrancamos. Vale, vamos a empezar con los certificados digitales. Un certificado digital es un archivo que contiene una pareja de claves, una pública y una privada, que gracias a sus características, en las que no voy a entrar en este momento, te permiten hacer un montón de cosas útiles como identificarte ante la administración y otras personas o firmar contratos digitalmente con validez legal en España. Además, es muy fácil de obtener, aunque bueno, tiene algún detalle que debes controlar y es gratuito. Y una vez que lo tienes instalado, lo que nos importa a efectos de lo que estamos hablando es que es muy sencillo acceder a cualquier web de la administración con él, tanto desde el móvil como desde el ordenador personal. En este canal tienes varios vídeos que te explican desde cómo obtenerlo hasta cómo gestionarlos con seguridad, utilizarlos, hacer backups, firmar cosas, etcétera, etcétera. Échale un vistazo si todavía no los controlas, porque ya te digo que son uno de los mejores métodos de acceso y para hacer otras cuestiones. Bien, ahora vamos a continuar con el DNI electrónico o DNI-E. Si tienes la ciudadanía española, tienes un DNI, porque es obligatorio. Y si tienes un DNI, tienes un certificado digital dentro de tu DNI. Esto no lo sabe todo el mundo, pero los DNIs desde hace ya muchos años son DNIs electrónicos y dentro contienen certificados digitales que son exactamente iguales a los que puedes solicitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que hemos visto en el punto anterior. Entonces, lo bueno que tiene el DNI es que puedes utilizarlo para un montón de cosas, desde acceder a los sitios web de la administración y de bancos y de un montón de sitios más, hasta también firmar legalmente documentos, etc. Para poder usar el DNI electrónico solo necesitas tres cosas. Una es saberte la clave que te dan cuando solicitas el DNI electrónico, cuando te sacas el DNI. Te suelen dar una clave y la tienes que apuntar y no olvidarte de ella. Lo segundo es que no hayan caducado los certificados digitales, porque caducan cada 2 años y hay que renovarlos de manera muy sencilla. Si hace mucho que no lo usas, seguramente están caducados. Y lo tercero es esto que tengo aquí, que es un lector de DNI electrónico, que los puedes encontrar desde 6-7 euros en adelante, pues en tiendas online como Amazon y en otros muchos sitios. Te dejo en la descripción si quieres algún enlace si te apetece comprar uno. Además, también puedes usar tu móvil Android y tu ordenador como lector de DNI electrónico si cumple una serie de condiciones. En el canal tengo algunos vídeos explicando. Si tienes DNI, lo único que te falta es el aparato para leerlo, de la manera que sea, y lo que decía, la clave y que no estén caducados. ¿Cómo puedes saber si eso es así o no? Muy fácil. Te pasas por cualquier comisaría de policía donde expidan DNIs, que hay un montón de ellas, solo tienes que buscarlas en la web, y sin necesidad de cita ni nada, te presentas allí, dices que vas a la maquinita, entras en la maquinita, metes el DNI, te identificas con tu huella dactilar, las máquinas tienen un lector de huella y es muy fácil entrar, poner el dedo y ya con el DNI poder acceder, y tienes las opciones de cambiar esa clave y poner la que tú quieras y así ya no te vuelves a olvidar, y además renovar y comprobar los certificados digitales que hay dentro. Entonces haces esto, tardas como 2 o 3 minutos y ya puedes usar el DNI. Y el DNI es algo muy a tener en cuenta también. Un tercer método que tenemos a la hora de acceder a las webs públicas es lo que se denomina el sistema clave, así con una arroba en vez de la A para que parezca más modernito. Bien, este sistema de identificación entre las administraciones públicas lo que te permite es acceder de manera identificada a cualquier web de la administración sin necesidad de tener un certificado digital o de utilizar el DNI electrónico. Lo que ocurre es que necesitas obtener una clave y darte de alta en el sistema. Y para darte de alta en el sistema tienes que personarte en algún sitio como por ejemplo Hacienda, la Seguridad Social,
para que te identifiquen con tu DNI, etc. Exactamente igual que a la hora de solicitar un certificado digital. Eso sí, luego te olvidas de gestionar certificados y simplemente tienes que saberte esa clave. Van a quedarse con tus datos y gracias a eso luego metes tu número de DNI y la clave que te habían dado y que tienes que conservar a buen recaudo y ya puedes acceder de manera identificada. En mi opinión no merece mucho la pena porque ya que tienes que identificarte físicamente en un sitio, bueno, pues para eso ya te sacas el certificado digital y no andas con una clave. Pero si realmente te resulta muy difícil gestionar certificados digitales o no te enteras bien, aunque repito, en mi canal tienes un montón de vídeos explicándote cómo hacerlo y ya verás que no es tan complicado, bueno, pues es otra opción más que tienes, pero es más insegura porque depende todo de una clave, la tienes que guardar a buen recaudo y si la pierdes o se la pasas a alguien, pues tienes un problema, ¿vale? Entonces es un sistema menos seguro, pero también a lo mejor un poco más sencillo de utilizar. Dentro del sistema clave hay varias opciones a la hora de acceder. Uno es la clave permanente, que es esta clave que te digo que te dan cuando te personas en uno de estos sitios para poder identificarte y darte de alta en el sistema y que normalmente será la que vas a utilizar cuando accedes con clave. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en las que no la tienes a mano o lo que sea y te ofrecen la posibilidad de acceder con una clave temporal que solo dura 10 minutos y que vale para un momento determinado nada más, que es lo que se llama la clave PIN. En esa clave PIN le metes tu DNI y tu número de móvil y te mandan una clave PIN con 4 o 5 dígitos que tienes que meter antes de 10 minutos para poder acceder a la web en cuestión que te interesa. Eso es la diferencia entre clave permanente y clave PIN. Existen otras variantes como por ejemplo la clave móvil, donde instalas una aplicación y queda tu móvil atado a tu DNI y en vez de mandarte un SMS te salta una notificación de esa aplicación, que es un poco más seguro que el SMS, porque el SMS la verdad no es un método muy seguro de acceso a nada, pero tienes que instalar la aplicación y ya tiene un poco más de complicación, con lo cual insisto, creo que es mejor utilizar el certificado digital en caso ya de tener que estar haciendo estas cosas. Pero bueno, esta sería la tercera variante, clave móvil. Y finalmente está lo que le llaman la clave firma, que es un paso más allá de la clave normal porque además de identificarte ante las administraciones, te sirve para firmar documentos ante las administraciones. Básicamente lo que hacen es que en vez de gestionar el certificado digital, tú te lo gestiona el Estado. Es decir, tú te das de alta, te generan un certificado y queda en la nube, en el cloud, en los servidores de la administración donde está clave. Con lo cual tú accedes con clave firma usando tu DNI y la clave que te han dado y te permiten firmar documentos haciendo toda la parte criptográfica desde la nube, desde los servidores de clave, en lugar de tener el certificado tú en el ordenador. Yo personalmente no lo usaría nunca, pero realmente si tienes un problema con el tema de los certificados, pues es una opción que te ofrecen que, bueno, está bastante bien. En ciertas administraciones concretas, como por ejemplo en la Seguridad Social, si ya tienen tus datos y en concreto tu teléfono móvil, también tienes la opción de acceder utilizando un SMS. Lo único que haces es dar unos datos básicos, concretamente pues tu DNI y tu fecha de nacimiento y tu número de teléfono móvil, y si todo coincide, te mandan un código por SMS a tu móvil y con ese código puedes acceder. Es un sistema, en mi opinión, bastante inseguro, pero que te puede salvar en alguna ocasión y bueno, pues está bien que lo tengan en algunas administraciones. Pero en general yo procuraría no utilizarlo y utilizar uno de los anteriores. Como te comenté al principio, si estás en ciertas comunidades autónomas, es posible que aparte de alguno de estos métodos que acabamos de ver, también tengas uno específico de la comunidad autónoma. Básicamente son como el sistema clave, solo que específicos de la comunidad. No me voy a parar mucho porque es la misma historia. Tendrías que ir a alguna oficina representativa de la comunidad autónoma y darte de alta. Y a partir de ahí te dan una clave y con esa clave puedes acceder de la misma forma que accedes a administraciones del Estado general con clave. Bien, ahora que ya sabemos qué es cada cosa, ¿cuál deberías utilizar? Bien, para mí, desde luego, el mejor, el más seguro y el que sin duda trataría de utilizar si es posible, es el DNI electrónico o DNI-E. ¿Por qué? Bueno, pues porque son certificados digitales, con lo que ello implica, están guardados en una tarjeta criptográfica segura, que es lo que es en esencia un DNI electrónico, y por lo tanto son los más seguros de utilizar y los que menos probabilidades tienes de que puedan caer en malas manos y te puedan suplantar, etc. Lo que ocurre, pues que necesitas el aparatito lector que te enseñé antes y una cierta soltura para manejar este tipo de certificados. En el canal tengo algún vídeo que te explica cómo usarlos y es
bastante sencillo, pero no todo el mundo es capaz. Además, tienen la pega de que en móviles no funcionan nada bien, si es que funcionan en absoluto, y realmente te valen para trabajar desde el ordenador. Si vas a trabajar desde otros dispositivos, pues tienes que tener algún método adicional. Por lo tanto, para mí, el siguiente método que deberías utilizar si no usas el DNI electrónico son los certificados digitales. En este caso, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que, como sabes, son gratuitos, los puedes solicitar a través de internet. Te tienes que personar en una oficina, puedes utilizar una aplicación del móvil para identificarte, aunque bueno, es bastante tedioso y suele tardar, pero en cualquier caso son sencillos, son bastante seguros si tienes disciplina a la hora de gestionarlos, haces backups, no se los cedes a nadie, etcétera, y para mí sería la segunda opción, porque además también funcionan bastante bien desde móviles y no sueles tener problema para utilizarlos en ningún sitio, además de que te valen también, igual que los del DNI electrónico, para firma digital de contratos con validez legal. Finalmente está el sistema clave. A mí personalmente no me gusta demasiado y además es menos seguro objetivamente que cualquiera de los otros dos, el DNI electrónico o los certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eso sí, es más sencillo de utilizar, pero es inseguro porque dependes de una clave que si la pierdes, la apuntas sabe Dios dónde y alguien la ve, pues tienes un problema y deberías cambiarla lo antes posible. Entonces, si tienes dificultades manejando certificados digitales y no quieres usar o no puedes usar el DNI electrónico porque lo usas desde el móvil y no desde el ordenador, bueno, pues es un método que tienes y entonces sí, utilízalo. Pero en la medida de lo posible, aprende a utilizar el DNI electrónico y los certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Recuerda que en el canal tengo un montón de vídeos explicando todo lo que necesitas saber sobre certificados digitales, cómo usarlos, cómo utilizarlos, cómo no utilizarlos, además de temas relacionados con el DNI electrónico, firma de contratos, etc. Y no deberías tener problemas para sacarles partido. Espero que este vídeo te haya aclarado un poco todos estos métodos de acceso que tienes y cuál te conviene utilizar, y dale un me gusta si te ha ayudado y suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.